Hola, buenos días a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En esta mañana vamos a continuar analizando los contenidos sobre probabilidad. En este caso, ya vimos las nociones básicas, los espacios muestrales y los axiomas sobre probabilidad, así como algunas otras propiedades. En este caso, analizaremos lo que es la probabilidad condicional. Primeramente, tenemos que cuando se está calculando la probabilidad de un evento A en particular y se tiene información sobre la ocurrencia de otro evento llamado B, esta probabilidad se conoce como probabilidad condicional, la cual se denota P de A tal que B y se lee probabilidad de A dado que B. Siempre recuerden esto, es la probabilidad que ocurra el evento A cuando ya ocurrió el evento B. El orden en este caso de los eventos importa, ya que no es lo mismo la probabilidad que ocurra el evento A cuando ya ocurrió el evento B que la probabilidad que ocurra el evento B cuando ya ocurrió el evento A. La definición para dicha probabilidad es la probabilidad de A dado que ya ocurrió B es igual a la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B, donde la probabilidad de B tiene que ser diferente de 0, es decir, el conjunto B no puede ser un conjunto vacío. Este tipo de probabilidad cumple con los axiomas que habíamos visto previamente. En este caso, literal A, la probabilidad que ocurra el espacio muestral, dado que ya ocurrió el evento B, es igual a la probabilidad de el espacio muestral intersectado B sobre la probabilidad de B, pero ya que el conjunto B pertenece al espacio muestral, tenemos que la probabilidad de el espacio muestral intersectado B es siempre la probabilidad únicamente de B, y tendríamos probabilidad de B sobre probabilidad de B, en este caso siempre será 1. También tenemos la siguiente fórmula. La probabilidad de A unido C, dado que ya ocurrió B, es igual a la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, más la probabilidad de C, dado que ya ocurrió B. Es decir, si tenemos la unión de conjuntos y estamos buscando la probabilidad condicional que ocurra la unión, dado que ya ocurrió un evento B, en este caso, por propiedades, es igual a la probabilidad de que ocurra el primer evento, dado que ya ocurrió B, más la probabilidad que ocurra el segundo evento, en este caso C, dado que ya ocurrió B. Y así sucesivamente podría ser para muchos más eventos. Y tenemos el primer ejemplo. El ejemplo lo trabajaremos utilizando los datos del ejercicio que trabajamos en la asesoría. En este caso, el primer ejercicio, donde tenemos nuestro diagrama de Venn, tenemos los diferentes eventos que pueden ocurrir. A manera de repaso, tendríamos los que piensan estudiar licenciatura, los que piensan estudiar un técnico o los que piensan trabajar, junto con sus intersecciones. Mientras, en la parte derecha, tenemos todos los datos como los enuncia el ejercicio. Y aquí están los 300 que no quieren ni trabajar ni estudiar. Ahora bien, si una persona elegida al azar trabaja, ¿cuál es la probabilidad que esta persona estudie licenciatura? Es decir, de todo este espacio muestral tomamos a un individuo que pertenece a él. Y lo que sabemos es que este individuo va a trabajar, es decir, pertenece a este conjunto. Eso ya está dado. Es el evento que ya se sabe ocurrió, en este caso, que va a trabajar. Y nos pide la probabilidad que estudie licenciatura cuando se sabe que va a trabajar. Ahora bien,
Como ya les he dicho previamente, lo primero que tenemos que hacer es definir cómo vamos a trabajar los conjuntos. En este caso, sea TR el evento que una persona trabaja, entonces la probabilidad de TR es igual a 1600 sobre 3000. ¿De dónde encontramos este dato? Pues de los que nos brinda el ejercicio. Sabemos que el número de personas que piensa trabajar son 1600. Luego, sea LIC el evento que estudiará licenciatura, de los datos sabemos que LIC intersectado TR, es decir, los que estudiarán licenciatura y piensan trabajar, son igual a 800. Siempre de los datos que nos dio el ejercicio. Aquí está. Licenciatura y trabajar 800. Recordemos que el I indica que ocurrirán ambos a la vez, mientras que el O indica que puede ser uno o puede ser el otro. Por lo tanto, el I siempre irá unido a la intersección, mientras que el O siempre estará enlazado con la unión. Pues bien, ahora que ya tenemos los datos que necesitamos, sabemos que la probabilidad de LIC intersectado TR es igual a 800 sobre 3000. Utilizamos la fórmula previamente ilustrada. En este caso, la probabilidad que estudiará una licenciatura, dado que piensa trabajar, es igual a la probabilidad de LIC intersectado TR sobre la probabilidad de TR. Esto es igual a 800 entre 3000, la probabilidad de la intersección, sobre 1600 entre 3000, la probabilidad que piense trabajar. Y esto es igual a 0.2666 sobre 0.5333, dando un resultado de 0.499. Es decir, si seleccionamos un individuo de este espacio muestral al azar y expresa que piensa trabajar, tenemos prácticamente un 50% de probabilidad que además de trabajar también piense estudiar una licenciatura. ¿Por qué se le llama probabilidad condicional? Porque enlaza directamente dos eventos cuya intersección no es vacía. Es decir, esta probabilidad que acabamos de calcular es una probabilidad proporcional entre los datos que tenemos de cada evento. No es directamente la probabilidad total que hemos calculado previamente. Por eso es condicional, porque es una proporción según cómo se enlazan unos eventos con otros dentro del espacio muestral. Para el mismo ejercicio, si al seleccionar al azar una persona, esta dice que estudiará una licenciatura, aquí nos están dando ya la condición. Al que seleccionamos nos indicó que piensa estudiar una licenciatura. Es el evento que ya ocurrió. Luego nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad que también trabaje? En este caso, podemos observar que están pidiendo lo contrario al que acabamos de calcular. Primero nos pidieron la probabilidad de que estudie una licenciatura, dado que se sabe que piensa trabajar. En este caso, nos están pidiendo la probabilidad que piense trabajar, dado que piensa estudiar una licenciatura. Como les dije, el orden en este punto influye. En la solución, como siempre, primero tenemos que encontrar los datos a utilizar. Sea LIC el evento que una persona estudiará licenciatura, entonces sabemos que la probabilidad de LIC es igual a 1400 entre 3000. Estos datos los obtuvimos
del enunciado del ejercicio. Aquí tenemos los que piensan estudiar una licenciatura son 1400. Luego, sea TR el evento que la persona piensa trabajar, entonces TR intersectado LIC es igual a 800. Estos 800 ya sabemos que siempre es de los datos que tenemos en el enunciado del ejercicio. Ahora bien, ya tenemos la probabilidad del evento que tiene que ocurrir primero y tenemos el valor de la intersección del evento que ocurrirá dado que ya ocurrió uno anterior. Aplicando la fórmula, la probabilidad que piense trabajar dado que piense estudiar una licenciatura, si se fijan, está en el revés de como los habíamos enunciado previamente, ya que el orden en el que ocurrirán los eventos ha cambiado, es igual a la probabilidad de TR intersectado LIC. Si se fijan, este se mantiene, ya que es la misma intersección, 800 entre 3000, sobre la probabilidad que estudie una licenciatura. Este dato sí va a cambiar, ya que anteriormente era la probabilidad que trabaje, ahora es la probabilidad que estudie una licenciatura, es decir, 1400 entre 3000. Al hacer las respectivas divisiones, tenemos 0.2666 entre 0.4666, dando el resultado de 0.5714. ¿Qué nos indica este 0.5714? Nos indica que si seleccionamos al azar a uno de los participantes en este espacio muestral y este nos indica que piensa estudiar una licenciatura, hay un 57.14% de probabilidad que dicho individuo piense trabajar al mismo tiempo. Es decir, tenemos más de la mitad de probabilidad que dicha persona piense estudiar una licenciatura y trabajar. Para seguir con esta temática, vamos a utilizar el diagrama y los datos del segundo ejercicio presentado en la asesoría virtual. En este caso es el de las personas de cierta región geográfica que tienen trabajo de acuerdo a lo que han estudiado o aprendido. En este caso tenemos los que obtuvieron una licenciatura, los que obtuvieron un técnico, los que aprendieron un oficio y todas sus intersecciones. Y en este costado tenemos los datos netos que nos da el enunciado. Ahora bien, nos pide, al seleccionar una persona al azar, esta dice que aprendió un oficio. Es el evento que está ocurriendo previamente, es decir, el primer evento que ocurre. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad que haya estudiado una licenciatura o un técnico? Es decir, en este caso, podemos observar que está utilizando el conector lógico O. Por lo tanto, nos está indicando que vamos a buscar que haya estudiado una licenciatura o un técnico. Es una unión, no es una intersección, es una unión porque ya dijimos que el O está directamente relacionado con la unión. Como siempre, lo primero es encontrar los datos y enunciar cómo vamos a llamar a cada uno. Sea OF el evento que haya aprendido un oficio, entonces sabemos que la probabilidad de OF es igual a 0.45. ¿Por qué 0.45? Porque según los datos, el 45% de la población aprendió un oficio. Y 45% equivale a 0.45. Luego, sea LIC el evento que estudió una licenciatura, entonces sabemos que la probabilidad de LIC intersectado OF es igual a 0.15. ¿Por qué?
porque en los datos nos indica que el 15% de la población aprendió un oficio y estudió una licenciatura. Recuerden que el y está directamente relacionado con la intersección, que es la que necesitamos en este caso para la fórmula de la probabilidad condicional. Entonces tenemos que L y C intersectado OF es igual a 0.15, es decir, el 15% de la población. Y finalmente, sea TE el evento que estudió un técnico, entonces la probabilidad que haya estudiado un técnico intersectado a que haya aprendido un oficio es igual a 0.30. Siempre de los datos. Aquí lo tenemos. El 30% de la población estudió un técnico y aprendió un oficio. Y, es decir, ambas cosas. Con esto ya tenemos todos los datos que necesitamos y tenemos que encontrar la herramienta matemática que nos va a ayudar a solventar lo que nos están pidiendo. Hasta este momento solo nos han brindado 3 nuevas herramientas: la definición de probabilidad condicional, cómo se aplica la probabilidad condicional del espacio muestral y un evento de dicho espacio muestral, y cómo se aplica la probabilidad condicional a la unión de conjuntos. Por lo tanto, la primera en este momento todavía no la podemos aplicar, ya que es una relación entre dos conjuntos, la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B. La segunda no la podemos aplicar porque no estamos trabajando la intersección del espacio muestral con un evento del mismo, pero la tercera sí, ya que tenemos la unión de dos conjuntos y estamos buscando la probabilidad que ocurra dicha unión, dado que ya ocurrió otro evento. Pero esto a su vez se va a auxiliar de la definición de probabilidad condicional, es decir, primero utilizamos el literal B que nos indican y después la definición de probabilidad condicional. Así vamos a resolver este problema. Aquí tenemos la herramienta que vamos a utilizar y la aplicamos. La probabilidad que haya estudiado una licenciatura o un técnico, dado que aprendió un oficio, es igual por la propiedad a la probabilidad de L y C intersectado OF sobre la probabilidad de OF más la probabilidad de TE intersectado OF sobre la probabilidad de OF. En este caso, 0.15, la que tenemos aquí, entre 0.45, la probabilidad de OF. Se preguntarán, ¿por qué utilicé directamente la probabilidad y no la calculé previamente? En este caso, cuando los ejercicios en el enunciado utilizan porcentajes, directamente nos están entregando la probabilidad de cada evento. En este punto hay que recordar lo importante que es leer detenidamente el enunciado para identificar qué datos nos está presentando y cómo los vamos a utilizar. Aclarado eso, tendríamos 0.15 sobre 0.45, que ya expliqué, más 0.30 sobre 0.45, que también lo habíamos obtenido del enunciado. Y esto es igual a 0.3333 más 0.6666, que es igual a 0.9999. ¿Qué nos indica? Que si seleccionamos una persona de esa región geográfica al azar y se sabe que aprendió un oficio, es casi seguro
el 0.9999 nos indica un 99.99%. Es casi seguro que dicha persona también estudió una licenciatura o un técnico. Como ya había dicho, es probabilidad condicional. Es la proporción que nos brinda la fórmula de cómo se relacionan unos conjuntos con otros. En este caso nos está diciendo que es casi seguro que si una persona aprendió un oficio, también estudió una licenciatura o un técnico. La probabilidad condicional, además de brindarnos una forma de calcular la probabilidad que ocurra un evento dado que ocurrió uno previamente que está relacionado con el que va a ocurrir, también sirve para lo siguiente. Uno de los usos más frecuentes de la probabilidad condicional es dar un procedimiento fácil para asignar probabilidades a intersecciones de eventos. Del concepto de probabilidad condicional es posible encontrar una expresión útil llamada regla del producto para la probabilidad de intersección de eventos, la cual es. Aquí tenemos la definición de probabilidad condicional. La probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, es igual a la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. Entonces, como la probabilidad son valores reales, podemos utilizar las reglas y axiomas de los números reales y hacer lo siguiente. Como la probabilidad de B está dividiendo a la probabilidad de A intersectado B, multiplicamos todo a ambos lados por probabilidad de B. Se simplifica la del lado derecho y nos quedaría de la siguiente forma. La probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B. Y esta sería la regla del producto. ¿Cómo la vamos a aplicar? Para eso está el siguiente ejemplo. Se seleccionan dos fichas al azar sin reemplazo de una urna que contiene 4 blancas y 8 negras. Calcule la probabilidad que, lo primero, ambas sean blancas, es decir, extraeremos dos fichas de la urna y nos está pidiendo la probabilidad de que ambas fichas sean blancas. Una forma de solventar este problema es con un diagrama de árbol, pero se haría un poco extenso por la cantidad de fichas y las relaciones entre ellas. En este caso, la regla del producto nos brinda una manera no extensiva, sino algebraica de encontrar la solución, que vamos a ver a continuación. Lo primero es el espacio muestral, no el espacio muestral de extraer dos fichas de la urna, sino el espacio muestral de todos los elementos que están dentro de la urna cuando aún no hemos extraído alguna ficha. Después tenemos que designar los eventos, sea B el evento que la ficha es blanca y sea N el evento que la ficha es negra. Tenemos que identificar qué estamos haciendo, en este caso un experimento aleatorio. El experimento es la extracción de una ficha. Bueno, para este caso, que vamos a utilizar la regla del producto, tenemos que apartar los dos eventos que van a ocurrir, ya que para extraer la segunda ficha tenemos que extraer, por lógica, la primera antes. Entonces, a cada una de esas extracciones le llamaremos como sigue. Sea B sub 1 el evento que la primera ficha es blanca. Sea B sub 2 el evento que la segunda ficha es blanca. Como podemos observar, la forma del enunciado nos indica que debemos obtener una ficha blanca en la primera extracción y una ficha blanca en la segunda extracción. Es decir, se usa el conector lógico y, ya que estamos diciendo que es una ficha blanca
en la primera extracción y es una ficha blanca en la segunda. Este I nos indica, por lo tanto, que es un conector lógico que nos lleva a la intersección. Bueno, tenemos primero la probabilidad de B sub 1. En este caso, B sub 1 es el evento de extraer una ficha blanca, ya que hay 4 fichas blancas y el espacio muestral son 12 fichas en total. En este caso, como solo es la probabilidad de obtener una ficha blanca en la primera extracción, la herramienta matemática a utilizar será la probabilidad clásica, es decir, m sobre n, casos favorables entre casos posibles. Y la probabilidad que la primera ficha sea blanca es igual a 4, las 4 fichas blancas, sobre 12, porque son 12 las fichas totales que contiene la urna. Y 4 entre 12 es igual a un medio. No lo vamos a poner con decimales porque después cuesta más trabajarlos. Los vamos a mantener en la medida de lo posible como números fraccionarios. Ahora bien, tenemos la primera parte, la probabilidad del primer evento que va a ocurrir, en este caso, a extraer la primera ficha y que ésta sea blanca. Ahora debemos encontrar la probabilidad que la segunda ficha sea blanca, ya que la primera que obtuvimos de la urna es blanca. ¿Cómo lo hacemos? Con esta pequeña relación. Por lo general, esto de manera lógica se sobreentiende y solo se trabaja, pero a veces, aunque los libros digan como es evidente, para uno que lo está aprendiendo no es tan evidente. Así que lo vamos a desarrollar de manera extensiva. Teníamos para extraer la primera ficha 4 posibles casos favorables, las 4 fichas blancas. Y nuestro espacio muestral constaba de 12 posibles resultados, las 4 blancas más las 8 negras. Pero, como ya ocurrió el evento principal, es decir, ya se hizo la extracción de la primera ficha blanca, entonces dentro de la urna solo tenemos 3 fichas blancas. Por lo tanto, los casos favorables para la segunda extracción serían solo 3. Y el espacio muestral para la segunda extracción sería solamente 11 elementos. ¿Por qué solo 3? Porque ya habíamos extraído una ficha blanca. ¿Por qué solo 11? Porque de las 12 fichas que teníamos dentro del espacio muestral, ya quitamos una blanca. Y como el experimento no nos permite que la devolvamos a la urna, quiere decir que de estos 12 elementos ya solo hay 11, que son los que están enunciados. Ahora, si intersectamos B sub 1 con B sub 2, el resultado es los 3 elementos de B sub 2. Y si intersectamos nuestro nuevo espacio muestral con el primer espacio muestral, el resultado serán los 11 elementos del segundo espacio muestral. ¿Qué nos indica esto? Que la probabilidad que ocurra B sub 2, es decir, que al extraer la segunda ficha esta sea blanca, dado que ya extrajimos una y era blanca, es igual a 3, los 3 casos favorables, entre 11, que son los 11 casos posibles. Ahora ya tenemos la probabilidad de B sub 2, dado que ocurrió B sub 1, y tenemos la probabilidad de B sub 1. Aplicando la regla del producto, obtenemos lo siguiente. La probabilidad de B sub 1 intersectado B sub 2, es decir, la probabilidad que tanto la primera extracción nos brinde una ficha blanca como la segunda, es igual
a la probabilidad de B sub 1 por la probabilidad de B sub 2, dado que ya ocurrió B sub 1 por definición. Y esto es igual a 4 sobre 12 por 3 sobre 11, que a su vez será igual a 12 sobre 132. Recordemos que el producto de números fraccionarios se hace de forma lineal, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. 4 por 3, 12. 12 por 11, 132. Y esta sería la probabilidad de obtener en ambas extracciones una ficha blanca. Luego, el literal B nos pedía que la segunda extracción sea una ficha blanca. En este caso, como ya les he indicado, lo primero es analizar el enunciado, qué es lo que en sí nos está pidiendo. La única información que nos da es que quiere que la segunda ficha que nosotros obtengamos de la urna sea una ficha color blanca. Pero ¿qué posibilidad nos abre con ello? Nos abre la posibilidad que la primera ficha sea blanca y la segunda sea blanca. Eso cumple con lo que nos está pidiendo el ejercicio. Pero si la primera ficha que extraemos es negra y la segunda es blanca, también cumple con el enunciado. Por lo tanto, tenemos que encontrar las dos probabilidades, es decir, que ambas fichas sean blancas o que la primera ficha sea negra y la segunda sea blanca. Y como el O está ligado con la unión y a su vez con la suma, lo que vamos a hacer es encontrar dichas probabilidades y luego sumarlas entre sí. Bueno, la probabilidad que ambas fichas sean blancas ya la calculamos, así que la vamos a dejar de lado porque solo la vamos a utilizar. Ahora vamos a calcular la probabilidad que la primera ficha que obtengamos de la urna sea negra y la segunda sea blanca. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sea n sub i el evento que la primera ficha extraída es negra, entonces la probabilidad de n sub i es igual a 8 sobre 12. Las 8 fichas negras sobre las 12 fichas que están dentro de la urna. Y detallamos otro evento. Sea B sub 3 el evento que la segunda ficha sea blanca, entonces tenemos que la probabilidad que la segunda ficha sea blanca, dado que la primera ficha fue negra, es igual a 4 sobre 11, por el mismo análisis que hicimos anteriormente. Los casos favorables siguen siendo 4, ya que para la primera extracción obtuvimos una ficha negra. Por lo tanto, siempre quedaron las 4 fichas blancas dentro de la urna. Pero nuestro espacio muestral se redujo en una unidad, ya que de las 8 fichas negras, nosotros ya sacamos una. Por ello, la probabilidad que la segunda extracción sea una ficha blanca, dado que ya obtuvimos una ficha negra, es igual a 4 sobre 11. Y luego aplicamos la definición. La probabilidad que la primera ficha sea negra y la segunda ficha sea blanca es igual a la probabilidad de n sub i por la probabilidad de b sub 3 sobre n sub i. Y esto es igual a 8 sobre 12, lo que habíamos calculado para la probabilidad de n sub 1, por 4 sobre 11, la probabilidad de extraer la ficha blanca en la segunda extracción. Y esto es igual, como ya habíamos dicho, el producto de fraccionario, 8 por 4, 32.
y 12 por 11, 132. Ahora ya tenemos la probabilidad que ambas fichas sean blancas y acabamos de calcular la probabilidad que la primera ficha sea negra y la segunda sea blanca, como ya les había dicho. Por la forma del enunciado, conecta ambos resultados con un O. Así que vamos a sumar dichas probabilidades y resolveríamos el ejercicio de la siguiente manera. La probabilidad que la segunda ficha sea blanca es igual a la probabilidad que ambas fichas sean blancas más la probabilidad que la primera ficha sea negra y la segunda sea blanca. Al hacer esta suma de fracciones, nos da el resultado de 19 sobre 33. Es decir, existe un 57.57% de probabilidad que, al extraer dos fichas de la urna, la segunda sea una ficha blanca. Para continuar con el análisis de estos eventos o conjuntos, vamos a estudiar el siguiente tema, el teorema de Bayes. Previo al teorema de Bayes, definiremos la regla de eliminación. Dice, si los eventos B sub 1, B sub 2 hasta B sub K constituyen una partición del espacio muestral, es decir, si el espacio muestral S es la unión de todos estos conjuntos, tal que ninguno de ellos es vacío, entonces para calcular la probabilidad de cualquier evento A de S, tenemos la siguiente fórmula. La probabilidad de A es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de la probabilidad de B sub I, es decir, cada uno de los elementos que componen al espacio muestral, intersectado con el conjunto A, que es del que estamos buscando la probabilidad. Y esto a su vez es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de la probabilidad del evento B sub I por la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B sub I. Si se fijan, esta es una aplicación de la regla del producto que acabamos de ver. Si lo dejamos únicamente ilustrado de esta manera, probablemente no se entienda. Por lo tanto, inmediatamente vamos a hacer un ejemplo para relacionar los datos con el enunciado. Este ejemplo es, en cierta planta de ensamble, 3 máquinas B sub 1, B2 y B3 montan el 30, 45 y 25% de los productos, es decir, los ensamblan respectivamente. Por la experiencia, se sabe que 2, 3 y 2% de los productos ensamblados por cada máquina respectivamente tienen defectos. Ahora, suponga que se selecciona de forma aleatoria un producto terminado. ¿Cuál es la probabilidad que esté defectuoso? Solución. Sea A el evento que el producto esté defectuoso, es decir, el producto que seleccionamos al azar. Sea B el evento que el producto está ensamblado por la máquina B1. Aquí, luego de enunciar qué significa B, también podemos encontrar los datos. Como había dicho previamente, existen ejercicios que nos dan directamente la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que dicho producto haya sido ensamblado por la máquina B1? Es el 30%, es decir, la probabilidad de B, ya que enunciamos que B es el evento que haya sido ensamblado por la máquina B1, es igual a 0.30. Y la probabilidad de A, es decir, que el producto sea defectuoso, dado que
fue ensamblado por la máquina B1 es igual a 0.2, es decir, el 2% que nos dieron en el enunciado. Luego, sea C el evento que el producto está ensamblado por la máquina B2. La probabilidad de C es igual a 0.45. La máquina B2 ensambla el 45% de la producción. Por lo tanto, aquí tenemos la probabilidad. Probabilidad de C es igual a 0.45. Y la probabilidad que el producto sea defectuoso, dado que lo ensambló la máquina B2, es decir, el evento C, es igual a 0.03. Como podemos observar, el 3% de la máquina B2 son defectuosos. Finalmente, sea D el evento que el producto está ensamblado por la máquina B3, la probabilidad que el producto que seleccionamos al azar esté ensamblado por la máquina B3 es igual a 0.25, el 25% del enunciado. Y la probabilidad que el artículo sea defectuoso, dado que lo ensambló la máquina B3, es igual a 0.02, el 2% del enunciado. Ahora ya tenemos todos los datos que necesitamos. Como podemos observar, este ejemplo califica para que se pueda encontrar la solución utilizando la regla de eliminación. ¿Por qué? Porque existe un evento A, en este caso, que el artículo sea defectuoso, que está relacionado con cada uno de los eventos que conforman el espacio muestral. ¿Quién es el espacio muestral en este ejercicio? El espacio muestral es la suma del porcentaje de producción de cada una de las diferentes máquinas. Por lo tanto, el espacio muestral S está particionado en 3 eventos diferentes, los cuales son los artículos ensamblados por la máquina B1, los artículos ensamblados por la máquina B2 y los artículos ensamblados por la máquina B3. Por lo tanto, sabemos que estos 3 eventos son en los que está particionado S, los cuales entre ellos son mutuamente excluyentes, ya que el mismo artículo no pudo haber sido ensamblado por más de una máquina. Esa sería la primera parte para utilizar la regla de eliminación. ¿Cuál es la otra? Que la probabilidad de A, es decir, el evento A, está directamente relacionado con cada uno de estos 3 eventos, ya que nosotros solo estamos buscando que A sea defectuoso. Nos es indiferente en este momento qué máquina fue la que lo ensambló, pero ya que las 3 máquinas tienen cierto porcentaje en el cual sus artículos son defectuosos, en este caso A está relacionado con cada uno de ellos, y ya que cumple con esas 2 propiedades, podemos aplicar la regla de eliminación. Ya tenemos todos los datos, así que solo la aplicamos. La probabilidad del evento A es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, más la probabilidad de C por la probabilidad de A, dado que ya ocurrió C, más la probabilidad de D por la probabilidad de A, dado que ya ocurrió D, es decir, todas las que tenemos aquí. Entonces la probabilidad que el artículo sea defectuoso es igual a 0.30 por 0.02 más 0.45 por 0.03 más 0.25 por 0.02. Al realizar estos productos tenemos la probabilidad de A es igual a 0.006 más 0.0135 más 0.005. Por lo tanto, la probabilidad de A, es decir, que el artículo seleccionado al azar esté defectuoso, es igual a 0.0245. Dicho de otra forma, si seleccionamos un artículo al azar,
tenemos el 2.45% de probabilidad que dicho artículo sea defectuoso, independientemente de cuál de las tres máquinas fue la que lo ensambló. Una vez que hemos explicado eso, solo nos queda presentar y hacer un ejemplo del teorema de Bayes. El teorema de Bayes también nos ayuda a encontrar probabilidades cuando existe un evento A y el espacio muestral está particionado en diferentes eventos mutuamente excluyentes, en los cuales A tiene cierta relación con cada uno de ellos. El enunciado del teorema nos dice así: si A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub K es una partición de S, es decir, la unión de todos ellos es igual al espacio muestral, donde A sub I es diferente de vacío y A sub I intersectado A sub J es igual a vacío para todo I diferente de J, es decir, que si tomamos dos conjuntos cualesquiera de esta partición, su intersección siempre será vacía. Si ocurre eso, entonces, para cualquier evento B que está incluido en el espacio muestral, se tiene que la probabilidad de A sub I, es decir, de uno de todos estos eventos, dado que ya ocurrió B, es igual a la probabilidad de A sub I intersectado B sobre la probabilidad de B. Como pueden observar, la definición de probabilidad condicional. Esto a su vez es igual a la probabilidad de B intersectado A sub I, como lo teníamos previamente, sobre la probabilidad de B intersectado A sub 1, más la probabilidad de B intersectado A sub 2, más de esta manera sucesivamente hasta llegar a la probabilidad de B intersectado a sub K. Es decir, tenemos la probabilidad de B intersectado con cada uno de los elementos del espacio muestral, incluyendo al mismo B intersectado A sub I que tenemos como numerador. Y al escribir todas estas definiciones, ¿por qué lo escribimos de esta manera? Porque sabemos que todos los conjuntos desde A sub 1 hasta A sub K componen a S. Por lo tanto, si sumamos la intersección de B con cada uno de ellos, o dicho de otra forma, los unimos, este conjunto que tenemos en la parte inferior como denominador es igual a P de B. Es decir, solo escribimos P de B de una manera diferente para poder aplicar la regla del producto que teníamos previamente. En este caso, tenemos que la probabilidad de B intersectado A sub I es igual a la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A sub I, por la probabilidad de A sub I, sobre cada una de estas intersecciones, pero cada una de estas intersecciones utilizando la regla del producto, tenemos que es, para el primero, la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A sub I, en este caso A sub 1, por la probabilidad de A sub 1, más la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A sub 2, por la probabilidad de A sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A sub K, por A sub K. Con lo cual nos queda definido lo que es el teorema de Bayes. Para ilustrar en qué tipo de problemas nos ayuda el teorema de Bayes, vamos a regresar al ejemplo que habíamos trabajado. En cierta planta de ensamblaje, tres máquinas B1, B2 y B3 montan 30, 45, 25% de los productos respectivamente. Por la experiencia, se sabe que el 2, 3 y 2% de los productos ensamblados por cada máquina respectivamente tienen defectos. Ahora bien, al seleccionar un artículo al azar, este es defectuoso. Como podemos observar, ya nos está diciendo lo que ocurrió. Nosotros tomamos un artículo y dicho artículo era defectuoso. Ahora nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que esté ensamblado con la máquina 3? Es decir, ¿cuál es la probabilidad que la máquina 3 haya ensamblado
el artículo que nosotros tomamos y es defectuoso. Bueno, para solucionarlo, tenemos sea A el evento que el producto es defectuoso, es decir, A es el que ya ocurrió. Sea B el evento que el producto está ensamblado por la máquina B1 y la misma probabilidad que teníamos previamente. Sea C el evento que el producto está ensamblado por la máquina B2. También ya habíamos analizado de dónde salen estos datos. Sea D el evento que el producto está ensamblado por la máquina B3. También teníamos los datos. Ahora aplicamos el teorema de Bayes. ¿Por qué podemos aplicar el teorema de Bayes? Porque el evento A está relacionado con cada uno de las distintas particiones de S, y en este caso queremos saber a cuál de dichas particiones pertenece el elemento que nosotros obtuvimos. Anteriormente queríamos encontrar la probabilidad que el artículo fuese defectuoso. No nos importaba cuál de las tres máquinas lo había ensamblado. Por ello utilizamos la regla de eliminación. Pero en este caso es diferente, porque sabemos que el artículo es defectuoso, pero lo que queremos saber es la probabilidad que una máquina en específico lo haya ensamblado. Aquí tenemos que notar la diferencia. Uno nos pide la probabilidad que ocurra A cuando A está relacionado con diferentes eventos, y el otro nos pide la probabilidad que pertenezca a un evento en particular, dado que ya obtuvimos el resultado de A. En este caso, cuando ya obtuvimos un elemento defectuoso, nos está preguntando la probabilidad que dicho elemento haya sido ensamblado por la máquina B3. Nos piden cosas diferentes, aplicamos herramientas matemáticas diferentes. Ahora bien, ya teníamos todos los datos, por lo tanto, la probabilidad de D, es decir, la probabilidad que la máquina B3 haya ensamblado el artículo, dado que dicho artículo fue defectuoso, es igual a 0.25 por 0.02, que es el que tenemos aquí justamente. La probabilidad que un artículo sea ensamblado por la máquina B3 y la probabilidad que dicho artículo sea defectuoso ya que lo ensambló la máquina B3. Sobre, por el teorema de Bayes, la probabilidad que la máquina B1 haya ensamblado el artículo por la probabilidad que un artículo ensamblado por la máquina B1 sea defectuoso, más la probabilidad que la máquina B2 haya ensamblado el artículo por la probabilidad que un artículo ensamblado por la máquina B2 sea defectuoso, más la probabilidad que el artículo haya sido ensamblado por la máquina B3 por la probabilidad que un artículo ensamblado por dicha máquina sea defectuoso. Si hubiesen más máquinas, tendríamos que enunciarlas en el divisor. En este caso solo son 3, por lo tanto lo dejamos así. Al realizar estos productos, tenemos que la probabilidad que la máquina 3 haya ensamblado el artículo, dado que el artículo fue defectuoso, es igual a 0.005 al realizar este producto, sobre 0.006 de este producto, más 0.0135 al realizar este producto, más 0.005 que corresponde a este producto. Luego hacemos la suma de la parte del divisor y nos queda que la probabilidad de D, dado que ya ocurrió A, es igual a 0.005 sobre
0.0245. Y al hacer esa división con la calculadora, nos da como resultado 10 entre 49. Si lo hacen con una calculadora científica, pueden llegar fácilmente a este resultado. Si es con una calculadora normal, el resultado sería 0.204081, que es lo mismo a este número fraccionario. Y con ello terminaríamos la parte de probabilidad condicionada y teorema de Bayes para los conjuntos o eventos que ocurren dentro de un espacio muestral.